Hola, mi nombre es Sofía y ese es mi video explicando o dando mi punto de vista respecto al por qué los recursos tecnológicos son importantes en el ámbito educativo. Considero que más allá de explicar el por qué son importantes, debería de tomarse un sentido hacia el por qué ahora, en la actualidad, en el año 2021, son esenciales. Primero que nada me gustaría mencionar que el hecho de que una pandemia surgiera de forma totalmente inesperada ha hecho que los recursos tecnológicos no sean una opción, sino casi que una obligación. Anteriormente se podía pensar que el proyectar un video, el poner una presentación o el utilizar algún juego de una aplicación era suficiente. Sin embargo, actualmente se necesita muchísimo más. El hecho de que esos recursos ya no sean suficientes en la actualidad van enfocados principalmente a que una modalidad presencial cambió a una modalidad virtual. En esta modalidad virtual se nos permite estar desde nuestros hogares en un dispositivo portátil, por ejemplo. Y en nuestros hogares, ¿qué hay? Podemos tener varias distracciones como el estar en nuestros cuartos, el tener el celular a la mano, incluso factores externos, sonidos, no sé, nuestra mascota, incluso nuestros familiares que viven en nuestra casa pueden ser una fuente de distracción. Por lo tanto, los recursos naturales requieren ir más allá para poder atraer la atención que necesita el alumno frente a sus clases. Por ejemplo, actualmente es mucho más complicado el tener la atención sostenida, el escuchar al docente, el tener esa motivación de realmente trabajar, de realmente hacer los proyectos, de realmente hacer las tareas. Por esto mismo es que el uso de recursos tecnológicos es sumamente importante. Sin embargo, no únicamente es el tener una plataforma lista, unas aplicaciones, unos juegos, una presentación, sino es el realmente evaluar todo lo que implica. Por ejemplo, no puedes poner a unos niños de preescolar a realizar algo que quizá alguien de universidad sí podría realizar. Por esto es importante tomar en cuenta la edad de los alumnos, también quizá su historial académico, en que se les dificulta, que se les facilita, también el saber si realmente cuentan con los recursos para poder nosotros emplear otros recursos tecnológicos. Alguien que, por ejemplo, no cuenta con una computadora, un iPad o un celular, no va a poder llevar a cabo el uso de estos recursos. Por eso es más allá de únicamente emplearlos, es realizar una evaluación de todo esto. Sin duda alguna no es una tarea fácil el realizar esta evaluación. Como docentes implica mucha responsabilidad y mucho compromiso de realmente hacerlo en beneficio del aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, una experiencia personal que a mí me sucedió fue que tuve la oportunidad de ser maestra de inglés de forma virtual a niños de tercero de kinder. Yo tenía muy claro desde el momento que se me presentó la oportunidad que no quería ser la maestra que únicamente hablara y tenía a los niños sentados, por varias razones. Primero, porque son niños de preescolar, son chiquitos y realmente no podían tener la atención sostenida tanto tiempo. Y segundo, porque era la materia de inglés, eso lo hacía aún más difícil. Fue en ese momento en el que se me presentó un reto totalmente nuevo para mí. Realmente quería tener una interacción con mis alumnos y fue ahí en ese momento en el que tuve que hacer una investigación sobre recursos tecnológicos que podían emplearse a nivel preescolar. En ese momento me encontré con varias plataformas que permitían no únicamente presentar un video y tener al niño sentado escuchándolo y viéndolo, sino que se le realizaban distintas preguntas para que el niño pudiera interactuar, pudiera tocar la pantalla, pudiera seleccionar, y fue así que me di cuenta que realmente lo que estaba sucediendo, la pandemia, era lo que teníamos y lo que nos iba a tocar. De ahí es otro factor del por qué es importante el uso de recursos tecnológicos en el ámbito educativo. Nosotros, como futuras profesionistas, como futuras educadoras, va a haber muchos quienes se van a dedicar a la docencia, probablemente, y vamos a tener que utilizarlos de manera constante. Considero que algo que nos caracteriza a los futuros educadores es este sentimiento de romper con un sistema tradicionalista donde el docente es el único que tiene la razón, el único que habla mientras el alumno está sentado almacenando todo sin realmente tener una comprensión de lo que se le está diciendo. Y cómo se puede romper ese sistema tradicionalista evolucionando y actualizándonos. Y actualmente lo que se necesita son los recursos tecnológicos. Quizá antes era una opción.
Sin embargo, actualmente quizás sea nuestra única opción o puede que muchos alumnos se hayan acostumbrado a esta modalidad virtual por lo mismo que implica más flexibilidad de horarios, más practicidad y también el estar en un lugar distinto, o para aquellos, por ejemplo, que trabajan, también puede que se les haga muchísimo más fácil una modalidad virtual. Por lo tanto, en un futuro va a haber muchas personas que opten a permanecer en una modalidad virtual a pesar de que ya exista la presencial. Es por eso que considero que el realmente hacer uso de los recursos tecnológicos es sumamente importante, pero implica muchísima responsabilidad, ya que la educación es tener relación uno a uno, relación con el entorno, en sociedad, en conjunto. No podemos tanto permitir que los recursos tecnológicos ocupen nuestro lugar de educadores, sino realmente hacer un uso adecuado de saber cómo, cuándo y dónde hacer uso de ellos y que siempre sea en beneficio del aprendizaje del alumno. Finalmente me gustaría concluir diciendo que la tecnología, los recursos tecnológicos, los aparatos electrónicos ya no son nuestros enemigos, ahora son nuestros aliados. Para mayor información sobre algunas ventajas, desventajas y ejemplos de los recursos tecnológicos pueden visitar estas páginas.